Ayer se nos ha olvidado hacer estas oraciones de la perfección de la sabiduría impensable, inexpresable, que no surge ni cesa, de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría prístina. Me postro ante la madre de todos los budas de todos los tiempos. Ella es la que a través de la omnisciencia guía a los oyentes que buscan la paz a la paz absoluta. Ella es la que a través del conocimiento del camino permite a aquellos que benefician a los seres lograr el bienestar del mundo, puesto que están perfectamente dotados con ella. Bueno, ayer estuvimos hablando principalmente especialmente a los discípulos indios. Y también, como dijimos ayer, aquí nos hemos juntado aquí mucha gente. Algunos habéis venido desde muy lejos. Y todos todos queréis ser felices y queréis eliminar vuestro sufrimiento. Esto es algo general para todos. Incluso desde los más pequeños bichitos, los vemos cómo se mueven, porque se buscan la vida, buscan sobrevivir, porque quieren ser felices y no quieren sufrir. No hace falta que nadie nos explique que queremos ser felices y no queremos sufrir. Esto es algo que es algo natural en nosotros. Pero lo que sí que hay que explicar es que, bueno, sí queremos ser felices y no queremos sufrir, pero si queremos ser felices nosotros mismos, nosotros solos, pero tenemos que explicar, no solo nosotros únicamente queremos ser felices y queremos eliminar el sufrimiento, también los demás. Y también tenemos que pensar a corto y a largo plazo, ¿cómo podemos conseguir felicidad a corto y a largo plazo? ¿Y cómo podemos eliminar el sufrimiento a corto y a largo plazo? Y también los científicos hoy en día dicen que la gente, de manera natural, por naturaleza, la naturaleza de los seres humanos es el amor, es el cariño. Entonces, para tener entonces, como vemos que todos nosotros queremos ser felices y no queremos sufrir, entonces vemos, así nosotros amamos a los otros y nosotros tenemos esta capacidad de amar a los otros, de desear el bien para los otros, la felicidad de otros y la eliminación del sufrimiento de otros. Entonces tenemos que es algo que tenemos que entrenar, en lo que tenemos que entrenar nuestra mente, en pensar que no solo nosotros mismos, sino que todos los seres quieren ser felices y ninguno quiere sufrir. Entonces, esto es algo común también a todas las religiones. Todas las religiones dicen que la raíz del sufrimiento es el odio y los celos, etcétera. Esto es algo que es genérico, es general para todas las religiones y todas ellas hablan del amor y de la compasión, del contento y de la tolerancia. Eso es algo general. Pero también en la India, en las religiones de la India, hicieron esta investigación sobre la consciencia que experimenta este sufrimiento, cómo existe, y que llegaron a la conclusión de que es claro que este tipo de consciencia, entre las conciencias sensoriales y la consciencia mental, es en la consciencia mental. Entonces, para entrenar esta conciencia mental, ellos practicaban la calma mental y la visión superior. Y esto es una práctica que se ha hecho en la India desde hace mucho tiempo. Ahora nosotros aquí en la India, y luego también
Budas, aquí estamos y dentro de la India estamos aquí nos hemos juntado aquí en Bodh Gaya, donde Buda se iluminó. Entonces, esta felicidad que queremos y este sufrimiento que no queremos, tenemos que tener en cuenta que es sobre la base, que surgen sobre la base de la consciencia mental. Porque hoy en día nos preocupamos solamente de los avances materiales y estos sirven para mejorar las conciencias sensoriales. Pero lo podemos ver muy claramente. Si tenemos una mente infeliz, aunque tengamos todas las comodidades posibles a nuestro alrededor, no somos felices. Si tenemos una mente calma, nuestra conciencia mental está calma, está tranquila, aunque las conciencias sensoriales no sean muy bonitas, tanto si son muy bonitas como si no, por ejemplo, las formas que vemos, esto no va a conseguir perturbar a nuestra mente. Entonces es muy importante esta división entre conciencias sensoriales y conciencias mentales. Hoy en día los científicos investigan, los psicólogos investigan más sobre las conciencias sensoriales. Ahora están empezando a poner interés en la conciencia mental. En la India se dio mucha importancia a la conciencia mental y por esa razón se creó este modo de práctica que son la calma mental y la visión superior. Entonces ahora vamos a hacer el ofrecimiento del té. Las virtudes del Buda son inimaginables, las virtudes del Dharma son inimaginables, la Arya Sangha es inimaginable, que teniendo fe en aquello que está más allá de nuestra imaginación. Ahora en la India, desde hace muchas generaciones, investigaban cómo venía el sufrimiento, especialmente desde la conciencia mental. Y no le daban mucha importancia a las sensaciones corporales. Así es como ellos investigaban. Pero esta conciencia mental, este sufrimiento que surge de esta conciencia mental, esta es una conciencia mental que hace que nuestra mente no esté calma. Y estas conciencias que hacían que nuestra mente no estuviera calma y que sufriese, a estas conciencias les llamaron emociones nocivas. Entonces, por ejemplo, el odio, los celos, por ejemplo, estas si las pensamos, aunque no sea desde el lado de la religión, todos nosotros vamos a poder reconocerlas como negativas. Pero el odio está relacionado con el apego. Entonces, cuando nosotros vemos algo como agradable, y entonces nos apegamos. Y todo lo que nos aleja de esto, para esos objetos generamos el odio. Esto es algo claro. El apego, el deseo, hace que nuestra mente sea infeliz. Lo principal, la emoción principal que hace que nos hace infelices es el apego, el deseo. Entonces, por ejemplo, los tirtikas, las religiones no budistas, entonces ellos practicaban de esta manera. Lo que hacían era que para eliminar o para disminuir el apego, lo que hacían es que meditaban en los inconvenientes de los objetos de su deseo. Entonces, hay tres esferas, que son la esfera del deseo, la de la forma y la de la no forma. Hicieron esta división entre estas tres esferas. ¿De dónde surgen estas tres esferas? Los tirtikas. Tuve una conversación con algunos filósofos de religiones no budistas. Entonces estuvimos hablando sobre estas tres esferas del deseo, de la forma y de la no forma. Entonces yo le pregunté, ¿por qué tres?
¿Por qué 3 esferas? No me decían nada. No me decían una buena razón. Y entonces yo pensé, si hablamos de los niveles diferentes de sutilidad de la consciencia, por ejemplo, cuando estamos haciendo una meditación de concentración, hay un nivel de la consciencia que es más sutil, por ejemplo, en el que se cesan las conciencias sensoriales y después sigue habiendo más y más niveles de sutilidad. Entonces, el efecto de estas conciencias, de la práctica, de la permanencia de estas conciencias más sutiles, es la esfera de la forma y de la no forma. Me parece que es así. Entonces estos tirtikas lo que hacían es que meditaban en los inconvenientes, en los defectos de estos objetos de su deseo. Y entonces así, poco a poco, iban quitando esta sensación, iban entrando en una sensación neutra y desde esta entraban en la concentración también. Y después también tenían esta meditación, que es una unión de la calma mental y la visión superior, y meditaban en la concentración. Entonces podemos encontrar en los linajes de las religiones indias este tipo de meditación, de concentración. El otro día estuvimos hablando y tuvimos una conversación que decíamos, Buda Sakyamuni vino desde una cultura y una religión hinduistas. No es al revés que viniera el hinduismo del budismo. Durante ya muchos años estaba el hinduismo cuando Buda Sakyamuni nació en la India. Y desde ahí, él había acumulado durante muchos eones méritos y nació en este lugar donde él había esta cultura y esta religión hinduista. Y después él hizo mucha investigación y mucho análisis sobre esta visión hinduista y descubrió la visión de la ausencia de yo desde este ambiente, digamos, esta cultura y esta religión del hinduismo. Entonces, las emociones nocivas de la esfera del deseo son diferentes de las del reino de la forma. Entonces, sí. De nuestra conciencia mental surge una mente que nos hace infelices. Eso es a lo que nosotros llamamos emociones nocivas. Y esto es algo genérico que ya lo había en el hinduismo. Y eso es lo que llamamos las emociones nocivas. Entonces Buda Sakyamuni dijo, estas emociones nocivas las analizó de una manera muy profunda. Y las resumió en los 3 venenos. Los 3 venenos de las emociones nocivas, y la raíz de estos 3 venenos es la ignorancia. Ayer lo dijimos de una manera breve. Podemos, como antídoto para el deseo, podemos meditar en la fealdad. Podemos meditar en el amor como antídoto para el odio. Y también podemos meditar en nuestros defectos para disminuir un poco nuestro orgullo. Entonces, si nosotros pensamos, yo estoy solo, pero por ejemplo, si nosotros pensamos también en muchas situaciones, por ejemplo, en la ciencia, o cómo estamos generados, etcétera, en cómo existimos, cuál es el modo en que existimos, esto también que nuestro orgullo también disminuya. Pero tenemos que ver que la raíz de las emociones nocivas es la ignorancia. Por eso, si nosotros eliminamos la ignorancia, eliminamos todas las emociones nocivas, porque todas estas dependen de la ignorancia para surgir.
Ayer lo estuvimos diciendo, ¿no? ¿No dijimos ayer esta estrofa que habla sobre la ignorancia? En los 400 versos de Aryadeva, que dice, todas las emociones nocivas dependen de la ignorancia. Si queremos eliminar todas las emociones nocivas, debemos destruir la ignorancia. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la visión de la ausencia de identidad. Y esto lo explicó Buda de maneras diferentes, dependiendo de las distintas disposiciones mentales de los distintos discípulos. Por ejemplo, dentro de la visión madhyamika, él decía todos los fenómenos son su mero nombre, no existe por su propia naturaleza. Ni siquiera de manera convencional existen por sus propias características. Entonces, por eso decía los 400 versos, si queremos eliminar todas estas emociones nocivas, tenemos que eliminar la ignorancia. ¿Y cómo la podemos eliminar? Necesitamos la visión de la vacuidad. Necesitamos esta visión de la vacuidad, que es desde el punto de vista de la sabiduría. Y esta surge del budismo y específicamente de la visión madhyamika. Entonces, en cualquier lugar que estemos en esta sociedad, si nosotros pensamos en la interdependencia, esto va a hacer una gran diferencia en cualquier momento. Entonces vemos que esto surge del budismo y dentro del budismo surge del madhyamika. Pero es una visión que en esta misma vida nos va a ayudar, va a ser beneficiosa para cualquier esfera de nuestra vida, tanto para la economía como para la salud, como para cualquier actividad en la que nos enfrasquemos en esta vida. Porque todo es interdependiente. Si nosotros pensamos solo yo, entonces somos tontos. Estamos envueltos en la ignorancia, en la estupidez. La felicidad viene de muchísimas diferentes aspectos, viene de muchísimas condiciones. No es algo. Entonces, también Buda dijo que solamente a través de la vacuidad podemos conseguir eliminar este sufrimiento. Esto, ya hace tiempo que hablo con los científicos, tenemos reuniones y cuando se habla de la interdependencia, ellos ponen mucho interés, les parece algo muy interesante. Cuando hablamos de la reencarnación, bueno, no es algo que es relacionado con la religión y a lo mejor no están tan interesados, pero cuando hablamos de la interdependencia, esto es algo que es de interés para todos. Y es el modo verdadero de existencia de los fenómenos. Entonces, así lo dice en los 400 versos de Aryadeva. Entonces es así. Las emociones nocivas tienen como su raíz la ignorancia. Y esta ignorancia puede ser diferente, una conciencia errónea o un desconocimiento. Hay mucha, pero esta no es esta ignorancia, que es la raíz de las emociones nocivas, no es un mero desconocimiento, sino que es una conciencia errónea. Entonces, igual que en esta estrofa que hemos hablado de los 400 versos, que decía la raíz
como la raíz el texto raíz de esta estrofa de los 400 versos es los versos de la introducirse al Madhyamika, que dice que la raíz de todas las emociones nocivas es esta visión de los agregados perecederos. Esta visión de los agregados perecederos, que es esta noción de existencia de un yo enfocada en uno mismo, en el yo. Tenemos esta ausencia de identidad de las personas y de los fenómenos. Desde el punto de vista de las bases de imputación, tenemos esta diferenciación. Las otras escuelas dicen que las otras escuelas que no son la escuela Prasangika Madhyamika, dicen que la ausencia de identidad de los fenómenos es más sutil y la de las personas es más burda. Es muy importante, lo podemos ver esto en las palabras claras de Chandrakirti. Si lo miramos así, lo estudiamos de esta manera, podemos ver cómo se va a ir haciendo más y más claro si estudiamos este texto y también a través de nuestra propia experiencia. Hoy, por ejemplo, los científicos investigan sobre los fenómenos, fenómenos obvios, los fenómenos que y podemos investigarlo tal como hacen ellos y llegamos a llegar a la certeza de decir es que no queda más remedio de que sea así, no tiene más remedio que ser así. Y entonces es así como llegamos a las certezas a través de una buena reflexionar mucho y para eso necesitamos una previa duda, tener una duda de cómo serán las cosas, cómo será esto, cómo será. Si no tenemos ni siquiera duda y aceptamos las cosas y decimos, claro, sí, es así, entonces no vamos a investigar, no vamos a analizar. Entonces hay un tipo de duda que es aflictiva, pero esa parte, nosotros en general necesitamos la duda para la investigación. Entonces, también si lo decimos de una manera abreviada, también podemos citar estas palabras de Buda, de Buda mismo, que decía los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos, ni transfieren sus realizaciones a otros, es enseñando la realidad del ser sí, como liberan a los seres. Entonces, nosotros normalmente cuando miramos a nuestro cuerpo, decimos, por ejemplo, este brazo, decimos, este es mi brazo, y la mente, decimos, esta es mi mente. Entonces, si nosotros decimos, tenemos esa idea de yo, ¿no? De yo existo, pero si lo buscamos este yo entre el cuerpo y la mente, no lo encontramos. No encontramos este definiendum, este objeto de definición que es el yo. Entonces, se dice que es más sencillo comprender la ausencia de identidad sobre la base de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso yo, en cuanto pensamos, si viene un pensamiento de, yo no existo, no encuentro este yo, no vemos este yo. Entonces, este yo que normalmente percibimos, tal y como se nos aparece normalmente, entonces, cuando lo encontramos, entonces este yo que nosotros negamos en este momento es un yo permanente y autónomo. No, me queda la duda sobre si realmente estamos negando la identidad, la noción de identidad sobre la base de la persona. Porque si nosotros investigamos más profundamente, podemos llegar a eliminar esta noción de identidad con respecto a la persona. También
También en el Rosario Precioso de Nagarjuna dice, mientras exista la noción de los agregados, seguirá existiendo la noción de un yo. Al existir la noción de un yo, hay acciones y de estas provienen los renacimientos. Entonces, mientras nosotros tengamos esta noción de los agregados, seguiremos teniendo una noción de un yo. Entonces, estos mismos agregados también también vemos que ver que son vacíos y designados en dependencia. Entonces, también, igual que te dice también en la Guirnalda Preciosa, que dice, puesto que la naturaleza de la forma es su mero nombre, el espacio tampoco es más que su nombre. No hay elementos, ¿y cómo podríamos ver formas? Por tanto, tampoco el mero nombre existe. Es un mero nombre. Entonces, por esta razón, si lo decimos de una manera breve, Buda Shakyamuni, en sus consejos sobre la religión, él habló de la visión y de la conducta de estos dos aspectos. La conducta es la no violencia. La no violencia es algo que es común a todas las religiones. Pero luego la visión de la interdependencia. Cada una de las religiones tiene su propia visión filosófica y la visión filosófica específica del budismo es la interdependencia. Y donde se habla de la ausencia de identidad de las personas. Entonces, y no solamente decimos, no existe la identidad de las personas, pero no se da una razón. ¿Por qué no existe? Porque es interdependiente, porque es dependiente, porque es relativa. No es que no exista, pero ¿cómo existe? No existe desde el lado del objeto, sino que es meramente imputada por nombre y por conceptos. Entonces, el otro día, ahora los niños de la escuela han estado recitando el Sutra del Corazón, y en este Sutra del Corazón habla especialmente de la vacuidad. También dice los agregados, ver los agregados como también vacíos de existencia inherente. Entonces, aquí lo que dice, estos agregados también. Cuando dice la palabra también, me parece que hay dos maneras de comprender estas palabras. Una de ellas es el yo, el yo, que es este fenómeno imputado, no existe de manera inherente, pero tampoco los agregados, ¿no? Sería esta manera de los agregados también. Entonces, esto sería una alusión a los dos tipos de ausencia de yo. El segundo tipo de comprensión sería en el primer giro del Dharma, habló sobre los cuatro nobles verdades. Habló de la ignorancia. Por culpa de la ignorancia, nosotros acumulamos karma, estas acciones. Y después de estas sobrevienen el nacimiento y el sufrimiento, los distintos tipos de sufrimientos. Y en ese momento él hablaba de que había una persona que giraba, un girador del samsara, una persona que giraba en el samsara. Y después entonces, igual en ese primer giro de la rueda del Dharma, hablaba igual como que existía este girador del samsara, pero en el segundo giro de la rueda del Dharma decía que no había ese yo. En el intermedio, en el giro intermedio de la rueda del Dharma, decía entonces sería como que en el segundo giro de la rueda del Dharma extendió o explicó de una manera más sutil el modo de existencia de esta persona que gira en el samsara. Entonces, en estos cuatro giros de los que habla en el Sutra del Corazón, que dice la forma es vacía, la vacuidad es forma, no hay otra más vacuidad que la forma, ni más forma que la vacuidad. En este modo explicaba de una manera muy, muy sutil
la vacuidad. Hacía una introducción muy clara sobre la vacuidad. Entonces, todos estos fenómenos materiales que nosotros percibimos, nosotros lo vemos y vemos a todas estas personas, vemos incluso a los pequeños insectos. Pero y todas estas formas son solamente una mera apariencia. Si nosotros vamos y las buscamos, las analizamos, las investigamos, entonces esto sería un poco como también en la visión Chittamatra, semejante. Si nosotros vamos a mirar a los átomos sutiles, los átomos sutiles están en continuo movimiento y no carecen de partes. No hay una partícula fundamental que carezca de partes. Entonces, todos los fenómenos, todas las formas están constituidas como un conjunto de muchas partes, no de una manera independiente. Entonces, nosotros no investigamos la forma, vemos una forma, pero si nosotros vamos a analizar cómo existe esta forma, vemos que esta se diluye, no encontramos la forma. La forma no está establecida por su propia esencia. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de análisis, esta mente que analiza la existencia o no de la esencia de la forma, en ese momento vemos que ante esta conciencia no existe la forma, desaparece la forma. Si estuviera establecida por su propia esencia, por su propia naturaleza, entonces al nosotros buscar su naturaleza, su esencia, la encontraríamos, pero no la encontramos. Si existiera este tipo de conciencia, debería encontrarlo, pero no lo encuentra. Entonces, nosotros cuando lo pensamos de esta manera, si realmente existiera tal y como se nos aparece, tendríamos que encontrarlo al investigarlo. Lo mismo exactamente es lo que dice la física cuántica. Entonces, vosotros ayer lo dijimos o no, Rasa Ramana, Rasa Ramana había este científico indio que era un físico cuántico. Él ya murió. Nos encontramos hace bastante tiempo en una reunión sobre física cuántica y él me dijo, la física cuántica es un concepto nuevo en el mundo occidental, pero la India, esta idea de la física cuántica estaba en la India ya hace más de 2000 años. Y él me citó un texto de Nagarjuna que hablaba de esto, y es verdad. Entonces, cuando hablamos de la ciencia de la física cuántica, la física cuántica ha dejado claro que los fenómenos no existen tal como se nos aparecen. Así que esta es la parte de la forma es vacía. Y después está la vacuidad es forma. Cuando dice la vacuidad es forma, se refiere a que esta comprensión de la vacuidad no es un mero no encontrar la forma tal y como existe, sino que la forma existe de manera como una mera imputación o como algo que surge de la conjunción de sus condiciones. Entonces, debido a causas y condiciones, de reunión de causas y condiciones, estas hacen esta actividad del surgimiento de la forma. Como le decía Nagarjuna, había unas... no me acuerdo ahora mismo, no pasa nada. Entonces, si existiera por su propia esencia, tendría que existir, tendría que estar establecido por su propia esencia. Deberíamos poder encontrar esta esencia. Pero si decimos no existe de manera absoluta, solo de manera relativa, en relación a distintas condiciones, puesto que como no está establecida por su propia esencia, entonces existe de manera relativa, de manera interdependiente, y existe en relación o en dependencia de sus causas y condiciones. Entonces, como no tienes esta esencia,
no está establecido por su propia esencia, como argumento. Entonces, esta forma es vacía de naturaleza y por eso depende de otras condiciones. Y por eso decimos que debido a otras condiciones, nosotros percibimos la forma, los colores, etcétera, de este cuerpo material, ¿no? Y luego dice, hablando de la apariencia y la vacuidad, sí que el texto hablando de la apariencia y la vacuidad, cuando dice vacuidad, no existe, tampoco la vacuidad existe por su propia esencia. La vacuidad es la mera ausencia de esencia de un fenómeno y sobre esta. Entonces depende para existir de la existencia de sus bases de imputación. Entonces, así podemos ver la presentación de las dos verdades. También en los textos de Samkhya, de las escuelas Samkhya, podemos encontrar que ellos hablan del principal, de este ser principal, que dicen que es la verdad de la verdad última, y el resto, las 22 características, son la verdad convencional. Entonces, en la India podemos encontrar esta presentación de las dos nobles verdades en las distintas escuelas de los tirtikas, de los no budistas. Y esto nos muestra que ellos hablaban de que hay una diferencia entre el modo de apariencia y el modo de existencia. Tengo un amigo también indio que tiene una comprensión sobre la ausencia de identidad. Entonces, él decía también, nosotros tenemos esta idea de una existencia de un yo, pero si nosotros pensamos cómo está formado este yo de los átomos y también porque esta persona es cristiano, y me decía, existimos dependiendo de la creación de Dios, y Dios nos ha creado. Entonces, este yo, ¿cómo se nos puede? Este yo se nos diluye. También otro amigo cristiano me preguntaba, ¿cómo podemos eliminar un poco esta idea de yo tan fuerte? Entonces decían, vosotros no tenéis esta idea de ausencia de identidad, pero vosotros desde vuestra religión podemos pensar, somos una creación, somos las criaturas de Dios. Y nosotros, dentro de toda la creación divina, somos una pequeña parte. Entonces no tenemos tampoco razones para enorgullecernos demasiado, para generar demasiado orgullo, soberbia. Cuando estamos completamente llenos de nosotros mismos, entonces si lo pensamos así, eso puede ser beneficioso. Si lo pensamos, yo no soy más que una pequeña parte de la creación de Dios. Y para disminuir esta noción de yo tan fuerte, también tenemos esta visión de la ausencia de yo. Para nosotros comprender la ausencia de identidad, tenemos que comprender también cómo es esta ignorancia de la que estamos hablando. ¿Cómo es esta ignorancia que nosotros... Esta idea de yo que surge cuando no analizamos. Si nosotros no analizamos, tenemos esta idea de yo. Y también cuando tenemos odio o deseo, tenemos esta idea de un yo que es independiente y absoluto, que existe de esta manera independiente y absoluta. Y por esto tenemos esta noción sobre los agregados perecederos muy fuerte. Entonces, por esta razón, esta visión de la vacuidad, esta visión de la ausencia de identidad es muy importante. Tenemos que comprender esta ignorancia, que es la raíz de todas las emociones nocivas, y cómo podemos eliminarla. Para eliminarla, no la podemos eliminar a través de
no la podemos eliminar a través de la bodhicitta. Entonces, para eliminar, en esto es igual. Entonces, ahora la vacuidad, cuando hablábamos en el Sutra del Corazón de la vacuidad, si lo pensamos, lo reflexionamos, entonces viene esta parte del Sutra del Corazón que dice: todos los budas de los 3 tiempos se iluminaron debido a la Prajnaparamita, al Sutra de la perfección de la sabiduría. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través del Kate, Kate Parasam, Kate Bodhisattva, en el camino de la acumulación, de la preparación, de la visión, de la meditación y de no más aprendizaje. Es meditando, siempre pensando en la vacuidad y también pensando en... Nosotros podemos pensar en la sabiduría fundamental de Nagarjuna. Y es claro que poco a poco podemos ir atravesando estos caminos de Kate, Kate Parasam, Kate Bodhisattva. Primero, en el camino de la preparación, nosotros generamos este conocimiento, esta sabiduría de la vacuidad a través de una generalidad de sentido. Cuando nosotros... Las personas de inteligencia superior, las personas de capacidad superior, primero generan la visión de la vacuidad de manera conceptual y después, sobre la base de ella, generan la bodhicitta. Entonces, se sujeta esta compasión por todos los seres. Todos ellos están sufriendo, y no solamente tener este conocimiento, sino también reconocer cuáles son las causas y condiciones que hacen que estén sufriendo. Entonces llegamos a esta noción de existencia de la identidad, de esta visión de los agregados sobre los agregados precederos. Y también conocer el hecho de que este sufrimiento puede eliminarse a través de la visión de la vacuidad. De este modo surge la compasión por todos los seres. Por ejemplo, lo digo siempre cuando, por ejemplo, miramos en un océano. Si nosotros vemos muchos seres que no saben nadar y que están ahí y que no hay manera, porque es un océano sin límites, no hay manera de salvarlos, entonces dices, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si ves que hay una isla, entonces te viene esta idea de esta compasión de a ver si consiguen llegar a la isla para que se salven, porque hay un lugar donde ellos pueden salvarse. Entonces, si nosotros comprendemos y vemos realmente cuál es el origen de su sufrimiento y vemos que realmente se puede eliminar, que existe un antídoto para eliminar este origen de todo su sufrimiento, entonces en ese momento surge esta gran compasión por todos ellos. Por eso las personas de capacidad superior primero generan esta sabiduría sobre la vacuidad. Primero desarrollan la vacuidad. Entonces, cuando se habla de la bodhicitta dice por la sabiduría se enfoca en la iluminación, por la sabiduría se enfoca en la iluminación y por la compasión se enfocan los seres. Entonces, puesto que porque esta bodhicitta se enfoca en la iluminación, comprende que existe la iluminación y desea alcanzarla. Y después está el otro aspecto, que es ¿para qué? ¿Para qué desea alcanzar esta iluminación? Y es por la compasión, desea para alcanzarla para poder ayudar a todos los seres. Entonces, primero, entonces, la bodhicitta, cuando generamos la bodhicitta, alcanzamos el camino de la acumulación. Y si antes hemos generado la visión de la vacuidad, entonces estar ahí en este camino de la acumulación y después aparte en el camino de la preparación, esta visión de la vacuidad la vamos afinando y en el camino de la visión tenemos esta visión directa de la
la vacuidad, y después a través del camino de la... Y llegamos al Parasankate, el camino de la visión. Y entonces en ese momento vemos directamente la existencia también de la posibilidad de alcanzar el estado de budeidad. Entonces tenemos que pensar en esto, que yo pueda lograr la iluminación para el bien de todos los seres. Cuando digamos estas palabras y nosotros pensamos en esta presentación de los caminos, entonces vamos a tener un sabor, vamos a extraer un sabor de estas palabras. Y no si solamente decimos las palabras de refugio y generación de bodhicitta, solo de palabra, entonces estas son palabras secas, no nos va a servir para mucho. Entonces, esto es desde el punto de vista de las bases. Y después, desde el punto de vista de los caminos, nosotros vamos a ir avanzando por el camino de Kate Parankate para Samkate hasta la Bodhi Soja, que es el camino de no más aprendizaje de la budeidad. Entonces, ayer estábamos en este sutra, Salistamba Sutra, el sutra del brote de arroz. Entonces, Buda dijo que quien quiera que vea el surgimiento dependiente y relativo verá el Dharma, quien quiera que vea el Dharma verá al Buda. Esto ya lo hemos dicho ayer. Entonces, por causa de la ignorancia sobre esto, surgen las formaciones. Por causa de las formaciones, la consciencia. Entonces, la visión de la interdependencia, como antes hemos dicho también, hay la interdependencia causal, la interdependencia de imputación. Si nosotros comprendemos y alcanzamos certeza sobre la interdependencia causal, una vez que comprendemos bien esta interdependencia causal, entonces podemos practicar la práctica de la religión para conseguir las mayores virtudes, un buen renacimiento, evitando las 10 acciones, las 10 acciones negativas, y después comprendiendo la interdependencia de imputación, entonces podemos practicar la religión de lograr el nirvana, la iluminación. Entonces, esto lo decía también muy claramente un texto que decía que por eso todo el que vea la interdependencia verá el Dharma. Entonces, si nosotros vemos la interdependencia del ser en sí, entonces veremos el Dharma que nos lleva a la iluminación. Si nosotros practicamos este Dharma, igual que lo dice en el Rosario Precioso de Nagarjuna, dice, primero necesitamos practicar esta práctica de la evitación de las 10 acciones no virtuosas, la de conseguir las mayores bondades, hace esta división de las mayores bondades y el bien definitivo en el Rosario Precioso. Entonces, en este mundo, las personas de este mundo necesitamos renacer como seres humanos, tener un renacimiento precioso para poder hacer la práctica del Dharma. Y necesitamos esta inteligencia humana. Por eso, en primer lugar, necesitamos las mayores bondades, que se refiere a un renacimiento apropiado para la práctica del Dharma. Y después está el bien definitivo, que es la adquisición de la budeidad completa. Y por eso aquí también en esta parte viene la práctica de encontrar la importancia del ocio y la oportunidad de esta vida.
Entonces, por esta razón, para esto, lo que va a ser beneficioso es disciplinar nuestra mente. Otra cosa no va a servir para lograr un renacimiento adecuado. Entonces, si nosotros no logramos que alguien nos enseñe, el Dharma, que alguien nos enseñe la visión de la vacuidad, entonces no vamos a poder comprenderla. Y por eso necesitamos tener este renacimiento adecuado, encontrar un maestro. Entonces es muy importante. Es muy importante también en el Lamrim, cuando dice, si nosotros no disciplinamos nuestra propia mente, no podemos disciplinar la mente de los demás. Estoy hablando de las características de un maestro cualificado. Si un maestro no ha disciplinado su propia mente, entonces ¿cómo va a poder disciplinar las mentes de los demás? Entonces, por eso decía estas 10 características. Necesita ser calmado, muy calmado, etcétera. Estas 10 características las encontramos también en el Uttara Tantra, en el ornamento al Sutra. Entonces, hay muchos que dicen, no, yo soy un maestro, y muchos se generan fe estos. Había en Haryana un maestro no budista, un maestro Tirtika, que tenía muchos estudiantes. Y resulta que este maestro lo metieron en la cárcel porque por sus acciones lo llevaron a juicio y está en la cárcel ahora. Así que tenemos que ver que un maestro, para poder disciplinar las mentes de los demás, primero tiene que haber disciplinado su propia mente. Entonces, un maestro que actúa de cualquier manera, esto no puede ser. Entonces tenemos que... Ayer lo estuvimos hablando también. Hay dos tipos de enseñanzas, las enseñanzas escriturales y las enseñanzas realizadas. Estas enseñanzas escriturales son las 3 cestas de la doctrina, y las enseñanzas realizadas son los 3 entrenamientos superiores. Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de los 3 entrenamientos superiores, tenemos primero el entrenamiento en moralidad, que se refiere a los conjuntos de votos, los votos de si somos personas laicas, los votos de laico, y los para las personas con ordenación monástica, los votos de ordenación monástica. Si nosotros no podemos sostener estos votos, entonces es difícil que podamos ser maestro. Entonces es muy importante ver que los maestros tengan estas cualificaciones. Entonces, en India me vino a ver un budista chino que me dijo, oye, a la China vienen muchos maestros diciendo, soy un rey del Dharma, y los chinos generan fe en ellos, pero después de cierto tiempo vemos que este rey del Dharma en realidad lo que quería era dinero y mujeres. Así me lo dijo. Y parece que vienen a engañar a la gente. Y entonces, digo, y me decía, haga usted algo. Y yo decía, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo estoy aquí en la India, yo no puedo hacer nada. Dice, pero lo único que puedo hacer es que vosotros, los que tengáis interés en el budismo, sepáis cuáles son las características que debe cumplir, que debe tener un maestro cualificado. Y después analizar si realmente este maestro tiene o no tiene estas cualificaciones. Y si tiene estas cualificaciones, entonces podéis generar fe. Pero mientras tanto, mientras lo analizáis, no tengáis una idea de que es vuestro maestro, que es vuestro lama, sino que es un amigo del Dharma. Entonces, es muy importante que los maestros tengan estas cualificaciones. Si no, de otras maneras, surgen estos falsos maestros que engañan a mucha gente. Entonces, un maestro, un guía espiritual, tiene que conocer y tener mucha familiaridad con los caminos de Buda. Y no solo esto, sino también haberlos experimentado, haberlos puesto en práctica él mismo.
Entonces, cuando hablamos del Dharma, principalmente hablamos de la verdad de la cesación. Esto ya lo dijimos ayer. Esto es algo muy importante. También decía, y estas palabras que también decíamos, el karma y las emociones nocivas, acabar con el karma de los engaños es la liberación. El karma de los engaños provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Entonces, yo le pedí a Kunu Lama Rinpoche que me explicara este texto de la sabiduría fundamental. Y él, que sabía sánscrito, me dijo, hay dos maneras de traducirlo del sánscrito. Una será que es como que dice que estas se agotan a través de la vacuidad, y en la otra manera de traducirlo, estas se agotan en la esfera de la vacuidad. Entonces, cuando dice se agotan por medio de la vacuidad, sería la verdad del camino, se referiría a la verdad del camino. Y cuando dice se agotan en la esfera de la vacuidad, sería una alusión a la verdad de la cesación. Entonces, hay distintas escuelas y algunas dicen que la vacuidad que la verdad de la cesación es una verdad última, y otras que dicen que no. Entonces tenemos estas dos maneras de comprenderlo. Entonces, aquí tengamos esta parte que dice que cualquiera que vea al Dharma verá al Buda también. Entonces, si nosotros comprendemos esta interdependencia de la causal, entonces, la comprensión de la interdependencia nos lleva a lograr el cuerpo de Rupakaya. Y el Dharmakaya. Y el Dharmakaya también. Nagarjuna dice que el Rupakaya viene de la acumulación de méritos y de la acumulación de sabiduría. Alcanzamos el Dharmakaya también. Entonces, el surgimiento dependiente y relativo alude a lo siguiente: al existir esto otro surge. Entonces, si nosotros comprendemos el modo de existencia de los fenómenos, esto es el nirvana. Si no lo comprendemos, es el samsara. Y puesto que es el nirvana, la comprensión del modo de existencia de los fenómenos, entonces así también podemos ver cómo podemos eliminar nuestro sufrimiento a través de la comprensión del modo de existencia de los fenómenos. Por causa de la ignorancia sobre esto surgen las formaciones. Por causa de las formaciones, la conciencia. Por causa de la conciencia, el nombre y la forma. Por causa del nombre y la forma, los 6 órganos sensoriales. Por causa de los órganos sensoriales, el contacto. Por causa del contacto. Y así. Y entonces este es el modo cómo funciona el sufrimiento dentro de la rueda del samsara. Y después, desde el lado del lado puro. Desde el lado puro es la siguiente estrofa que dice: por ello, al cesar la ignorancia, cesan las formaciones. Al cesar las formaciones, cesa la consciencia. Al cesar la consciencia, cesan el nombre y la forma. Al cesar el nombre y la forma, cesan los 6 órganos sensoriales. Al cesar los 6 órganos sensoriales, cesa el contacto. Al cesar el contacto, cesa la cesación. Al cesar la cesación, cesa el deseo. Al cesar el deseo, cesa el aferramiento. Al cesar el aferramiento, cesa la existencia. Al cesar la existencia, cesa el nacimiento. Y así se cesa esta gran agregación de sufrimiento. El victorioso dijo que esta surge de modo dependiente. Entonces, ¿a qué se refiere con Dharma?
al noble sendero óctuple que incluye la visión correcta, el pensamiento correcto, el hablar correcto, el actuar correcto, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Este es el noble sendero óctuple. Esto, combinado con el logro del fruto y el dejar atrás el sufrimiento, es a lo que Victorioso se refirió cuando dijo el Dharma. ¿Y qué significa victorioso? Quien quiera que comprenda todos los dharmas es por ello llamado Buda. Esta persona, entonces, en las siete ramas de los dharmas arias, que es una causa para lograr la iluminación. Y si las resumimos, la podemos resumir en los tres entrenamientos superiores. En moralidad, concentración y sabiduría. Estas 7 ramas de la iluminación. Aquí está hablando también de estas 7 ramas de la iluminación, también del noble sendero óctuple. Seguimos con el texto. ¿En qué consiste ver el surgimiento dependiente? Sobre esto, el Victorioso dijo: quien ve que lo que surge en dependencia es permanente, no tiene vida, carece de vida, es tal cual, no es equívoco, no nace, no surge, no es producido, no es una agrupación, no obstruye, no tiene mira, carece de calma y de miedo, es inalienable. Entonces, ahora está hablando sobre la vacuidad. Quien ve también de modo semejante que el Dharma es permanente, sin vida, carece de vida, es tal cual, no es equívoco, no nace, no surge, no es producido, no es una agrupación, no obstruye, no tiene mira, carece de calma y de miedo, es inalienable y su naturaleza no está del todo purificada. Esta persona comprende. ¿Por qué se dice surgimiento dependiente? Este término se asigna a lo que tiene causa y tiene condiciones. A lo que no tiene causa y no tiene condiciones no se asigna. Y por eso se dice surgimiento dependiente. En esta parte, el Victorioso habló brevemente sobre las características definitorias. Entonces, el modo de ser de los fenómenos está ahí. Está ahí por su propia naturaleza. No porque por el karma de los seres, ni tampoco por un Dios creador que lo genere. Entonces, por eso dice, este es el fruto de condiciones concretas, tanto si hay tatagatas como si no. Este ser en sí de los fenómenos existe. Aquí venía el comentario de Santidad. Y luego, hasta cuando dijo, esta es la fenomenalidad, la estadía de los fenómenos, la inalterabilidad de los fenómenos, la posibilidad del surgimiento dependiente, la talidad inequívoca, la talidad de la negación de lo otro, la perfección, la mera verdad, la inequivocidad, la indisputabilidad. Así también, este surgimiento dependiente surge por estos dos. ¿Cuáles son estos dos? Son los siguientes: la relación con la causa y la relación con las condiciones. Estas además pueden ser internas, externas o mixtas. ¿Cuál es el surgimiento dependiente externo en relación a la causa? Es este. De la semilla surge el brote, del brote el tallo, del tallo el tronco, del tronco la rama, de la rama el capullo, del capullo la flor, de la flor el fruto y del fruto la semilla. Sin semilla no surge el brote y sin flor no surge tampoco el medio del fruto. Si hay una semilla, el brote se manifiesta y del mismo modo. Entonces está hablando aquí de la interdependencia causal. La causa, por su propia naturaleza, tiene esta capacidad de hacer surgir un efecto. Esto también, los Samkhya, también, por ejemplo, si hablamos de una flor, ellos decían que en la semilla de la flor ya existía la naturaleza del efecto, que estaba ya la naturaleza del efecto en la causa. Entonces podríamos decir que los Samkhya tenían esta visión sobre la esencia de las causas y los efectos. Entonces, por ejemplo, decimos, hay dos tipos de transitoriedad, la transitoriedad más burda y la más sutil.
Decimos que los fenómenos nacen, se establecen por cierto tiempo y después desaparecen. Entonces, después, a partir de los Sautántrica, decían nacimiento y destrucción surgen al mismo tiempo, porque todos los fenómenos están momentáneamente cambiando. Entonces el nacimiento es también una muerte. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos los 4 elementos y vemos las hojas de los árboles, por ejemplo, vemos que el cambio que tienen en un mes es porque cambian cada semana. Y que el cambio de cada semana es porque cambia cada día. Y esto es porque cambia cada hora. Y esto porque cambia cada minuto. Y esto porque cambia cada segundo, etcétera. Entonces, si no hubiera un cambio a nivel de instante, entonces no podríamos ver un cambio a un nivel de un tiempo más amplio. Entonces, por eso decimos que la misma generación es de la misma naturaleza de la degeneración. La generación y la degeneración son al unísono, ocurren al mismo tiempo. Entonces, de este modo, entonces la causa tiene esta capacidad de hacer surgir las causas, sus efectos. Y eso es la naturaleza de la causa. Entonces, ¿por qué vemos estas entidades que son de la naturaleza del cambio? Están cambiando completamente, continuamente, de momento a momento, de manera momentaria. Entonces vemos, esta es su naturaleza. Pero ante esto, nosotros... pero las causas que generan nuestra felicidad y nuestra infelicidad o nuestros sufrimientos, estas están relacionadas con el karma. Por ejemplo, por ejemplo, los objetos materiales surgen de sus causas, de los elementos, por ejemplo, del elemento del aire. Esto es lo que da el aspecto de movimiento. Y después del calor, no solamente tenemos que pensar el elemento fuego, no tenemos que pensar en fuego en sí, sino en el calor. Y después la humedad también sería del agua y también y de la tierra, que sería esta solidez, etcétera. Esto es la naturaleza que está en estas entidades. Y luego también vemos que cuando después se van disolviendo también estos elementos. Por ejemplo, también los elementos internos, que en la tierra, en el agua en el aire, en el fuego y después en el espacio y en la consciencia. Cuando hablamos de los elementos internos también tenemos la consciencia y después a partir de ahí surge, cuando se disuelve la consciencia en las distintas vacuidades, la primera vacuidad, la segunda vacuidad, la tercera vacuidad. Entonces, estas entidades vemos que tienen sus causas y sus condiciones, pero la felicidad y el sufrimiento, estas surgen estas tienen... Entonces, seguimos con el texto. ¿Por dónde íbamos? ¿Cuál es el surgimiento dependiendo externo en relación con la causa? Es de la semilla surge el brote, del brote el tallo, del tallo el tronco, del tronco la rama, de la rama el capullo, de la capullo la flor, de la flor. Sin semilla no surge el brote y sin flor no surge tampoco el medio del fruto. Si hay una semilla,
el brote se manifiesta y del mismo modo, si hay una flor, se manifiesta al medio del fruto. No piensa aquí la semilla, yo soy la que ha hecho que se manifieste el brote. No piensa aquí tampoco el brote, yo soy el que se ha manifestado. Del mismo modo, tampoco la flor piensa, yo soy la que hace que se manifieste el fruto. Esto no sé si lo aceptarían todas las escuelas budistas. Entonces, sin embargo, si hay semilla, el brote se manifiesta y surge de igual modo. Si hay flor, el medio del fruto también se manifiesta y surge. Y así es como el surgimiento dependiente externo está relacionado con la causa. ¿Cómo está el surgimiento dependiente relacionado con las condiciones? Lo está por la agregación de los 6 elementos, mediante la agrupación de qué elementos: de la tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio y el tiempo. Entonces, lo mismo de antes. Entre ellos, el elemento tierra tiene como tarea ser la base, la semilla. El elemento agua tiene como tarea humedecer la semilla. El elemento fuego tiene como tarea dar calor a la semilla. El elemento... Entonces, estamos hablando aquí del modo de existencia. Entonces, si nosotros analizamos, utilizando los 4 tipos de los 4 argumentos, entonces podemos ver que hay uno de estos 4 argumentos es el argumento sobre el modo de existencia. Entonces podemos analizar los fenómenos utilizando los 4 tipos de análisis. Los 4 tipos de análisis: en el análisis de la dependencia, el análisis funcional, el análisis por cognición válida y el análisis del ser en sí, de la naturaleza intrínseca. Entonces, ahora estamos utilizando el análisis de la naturaleza intrínseca. Entonces, seguimos. Sin estas condiciones no podría manifestarse el brote de la semilla. Sin embargo, cuando se reúnen un elemento de tierra completo y también el agua, fuego, aire, espacio y tiempo completos, de la agrupación de todos estos surgirán el cese de la semilla y el nacimiento del brote. Aquí tampoco el elemento tierra piensa yo soy el que ejecuta la tarea de ser la base de la semilla. Del mismo modo, tampoco el elemento agua piensa yo soy el que ejecuta la acción de humedecer la semilla. El elemento fuego tampoco piensa yo soy el que calienta la semilla, y el elemento aire tampoco piensa yo soy el que alienta la semilla. El elemento espacio tampoco piensa. Entonces, seguimos un poco más abajo. Sin embargo, al darse todas estas condiciones, la semilla cesa y el brote se manifiesta. Asimismo, si se da la flor, se manifiesta desde ahí hasta el fruto. Entonces, ¿cómo es que no es permanente? Porque el brote es distinto de la semilla y esta de él. Aquello que es un brote no es una semilla. El brote no surge de la semilla cesada ni tampoco de la semilla no cesada. La semilla cesa y en ese preciso momento surge el brote. Entonces, ahora cuando decimos que el resultado surge de la causa, esto es algo que lo podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, en los fenómenos autocaracterizados, nosotros pensamos el modo de existencia de el modo de cómo existe o el modo como es. El resultado depende de cómo era su causa. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la causa, tenemos también esta argumentación. Estos distintos argumentos también. El argumento, desde el punto de vista de la causa, teníamos el de las esquirlas del diamante, el argumento de las esquirlas del diamante, y también tenemos el argumento que es niega singular o plural, o también el argumento de existencia o inexistencia en producción y cesación, y el de las 4 posibilidades de producción y cesación, y también... Entonces, si algo no existe, en este tipo de argumentación, decimos si algo no existe por su propia esencia, ¿cómo va a surgir por su propia esencia? Por eso decimos que... entonces tenemos estos distintos argumentaciones, la argumentación que investiga la causa y la investigación que analiza, el argumento que analiza la esencia. Y después, el más fuerte de todos estos argumentos es el rey de la interdependencia. El rey de los argumentos, que es el argumento de la interdependencia.
Los fenómenos son vacíos puesto que son interdependientes. Damos este argumento. Este rey de los argumentos se refiere tanto a la apariencia como a la vacuidad. Es a través de este argumento de la interdependencia, nosotros comprendemos que algo existe en dependencia, en relación, no de manera absoluta. Por ejemplo, Buda Palita también decía. Entonces, si algo existe por su propia esencia, ¿cómo va a existir de manera relativa? ¿O cómo va a existir, cómo va a ser imputado en relación? Puesto que no podemos señalarlo con el dedo, es que existe, es una imputación en relación. Si pudiéramos señalarlo con el dedo, si tuviera una existencia por su propia esencia, entonces podría existiría por sus propias características. Y entonces, ¿cómo podríamos decir que es imputado en relación? Esto es, lo dicen en una estrofa, en verso lo dice también Buda Palita. Eso tiene un sentido muy importante. También en Nagarjuna. En Nagarjuna también decía, si nosotros pudiéramos, si existiera por su propia esencia, podríamos encontrarlo mediante el análisis. ¿Y cómo podría existir por causas y condiciones en este caso? El hecho de que exista a través de causas y condiciones, esto nos dice que no existe de manera absoluta, no existe por su propia esencia. Porque si algo existe de manera absoluta, esto niega la posibilidad de existencia de manera relativa en relación o en dependencia a otros factores, como son sus causas y condiciones o como son sus partes. Entonces, cuando decimos interdependencia o originación dependiente, nos referimos a algo que existe por su propio nombre, algo vacío. Si nosotros comprendemos el surgimiento dependiente de manera sutil, entonces también nos surgirá la certeza sobre la imputación en relación, la imputación en dependencia. Comprenderemos ambos aspectos, tanto la apariencia como la vacuidad. Entonces estos dos, puesto que es una mera apariencia, es vacío de esencia. Y puesto que es vacío de esencia, no existe del modo como se aparece. Por eso vemos cómo se relaciona la apariencia y la vacuidad. Entonces, lo pensaron de una manera muy profunda. No lo vamos a poder comprender así fácilmente. Tenemos que pensar mucho en ello. Entonces, ¿cómo es que no es inexistente? Entonces, ha dicho antes, el brote no nace de la semilla ya cesada, ni tampoco de la no cesada. Además, al cesar la semilla, en ese preciso momento, como el subir y bajar de los platillos de una balanza, nace el brote, y por eso no es inexistente. ¿Y cómo es que no transmigra? Porque el brote es distinto de la semilla y está de él. Aquello que es un brote no es una semilla, por eso no transmigra. ¿Cómo es que de una causa pequeña se manifiesta un fruto grande? De plantar una pequeña semilla se manifiesta un fruto grande, y por eso de una causa pequeña se manifiesta un fruto grande. El fruto que se manifiesta corresponde a la semilla que se plantó, y por ello es un continuo de semejanza. Así debemos ver el surgimiento dependiente externo con estos 5 aspectos. Entonces, bueno, sí, voy a seguir leyendo un poco. Desde el mismo modo, el surgimiento dependiente interno surge también debido a 2 factores. ¿Cuáles son estos 2 factores? Son los siguientes: la relación con la causa y la relación con las condiciones. ¿Cuál es el surgimiento dependiente interno en relación a la causa? Es por causa de la ignorancia. Sobre esto surgen las formaciones. Entonces, aquí está hablando de la diferencia entre la causa sustancial y las causas cooperantes. Hasta por causa del nacimiento, la vejez y la muerte. Si la ignorancia no surge, no se manifiestan tampoco las formaciones. Entonces,
Entonces, hay la interdependencia de los fenómenos compuestos. Tiene hay dos maneras. Hay dos partes, la parte pura y la parte aflictiva. Y aquí está hablando de la parte aflictiva. Entonces, si la ignorancia no surge, no se manifiestan tampoco las formaciones y asimismo no surge el nacimiento. Entonces nosotros queremos sufrir, no queremos sufrir, ninguno de nosotros quiere sufrir, no queremos sufrimiento, pero aún así nos encontramos con un montón de sufrimiento, experimentamos este sufrimiento que surge de causas y condiciones. No existe ningún sufrimiento que nosotros experimentemos que no surja de causas y condiciones. Todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Y entonces pero ¿de dónde viene este surgimiento? ¿De dónde surge este sufrimiento? De la ignorancia, de este desconocimiento. Eso es algo. Pero muchas veces hay muchas personas que solamente piensan en las mejoras materiales, en los objetos materiales, y surgen ellos odio y deseo, este rechazo y este apego. Y hay mucha gente que vemos en este mundo que añaden muchísimo sufrimiento a este sufrimiento que ya tenemos por naturaleza, que es el del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Esto es algo muy triste. Entonces es muy claro, vemos en el texto también como es muy claro que todo este sufrimiento surge de la ignorancia. Dice, si la ignorancia no surge, no se manifiestan tampoco las formaciones del karma. Y asimismo no surge el nacimiento, no se manifiestan tampoco. Si no surge el nacimiento, no se manifiestan tampoco la vejez y la muerte. Ocurre de modo semejante desde que la existencia de la ignorancia hace que se manifiesten las formaciones hasta que la existencia del nacimiento hace que se manifiesten la vejez y la muerte. Además, la ignorancia no piensa, yo soy la que hace que se manifiesten las formaciones. Las formaciones no piensan. Tampoco nosotras hemos sido manifestadas por la ignorancia y así hasta llegar a que el nacimiento no piensa, yo soy el que hace que se manifiesten la vejez y la muerte. Y también a que la vejez y la muerte no piensan, nosotras hemos sido manifestadas por el nacimiento. Sin embargo, de la existencia de la ignorancia se deriva el surgimiento o la manifestación de las formaciones. Asimismo, ocurre hasta que de la existencia del nacimiento se manifiestan o surgen la vejez y la muerte. Así es como debemos ver el surgimiento dependiente interno en relación a la causa. ¿Cómo vemos el surgimiento dependiente interno en relación a las condiciones? Entonces ahora nosotros nosotros tenemos estos agregados burdos. Yo creo que está aquí hablando de este agregado de forma más burdo. Dice, ¿cómo vemos el surgimiento dependiente interno en relación a las condiciones? Porque es una agrupación de los 6 elementos. ¿La agrupación de qué 6 elementos? El surgimiento dependiente interno debemos verlo desde la agrupación de los siguientes elementos: tierra, agua, fuego, aire, espacio y elemento de la consciencia. ¿Cuál es el elemento tierra del surgimiento dependiente interno? Aquello que al agruparse hace que se manifieste la entidad de la dureza de un cuerpo es el elemento tierra. Entonces, está aquí en el texto hablando no solamente de la forma, sino también de los elementos internos relacionados con los elementos más sutiles del cuerpo. Entonces, aquello que ejecuta la tarea de aglutinar el cuerpo es el elemento agua. Aquello que asimila comida, bebida, productos y sabores es el elemento fuego. Aquello que provoca el movimiento de la respiración hacia el interior y hacia el exterior del cuerpo es el elemento aire. Aquello que hace que exista o que da dentro del cuerpo es el espacio. El conjunto de 5 conciencias, más la conciencia contaminada, la conciencia mental, que hacen que se manifieste el brote del nombre y la forma del cuerpo como si fuera un tipi, es el elemento consciencia. Sin estas condiciones, el cuerpo no nace, pero cuando se completan el elemento tierra y asimismo el elemento fuego, el agua, fuego, aire, espacio y conciencia también se completan, de la agrupación de todos estos se manifiesta el cuerpo. Aquí tampoco piensa el elemento tierra. Entonces es así. Y luego aquí me parece que va a empezar a decir que si nosotros buscamos todo esto, no lo vamos a encontrar. Entonces, del mismo modo, a ver, aquí... Entonces aquí es donde habla sobre la ignorancia. Ayer lo estuvimos hablando. Debido a las concepciones erróneas surgen el deseo y el odio. Esto es algo muy claro. Si nosotros disminuimos estas concepciones erróneas, el deseo y el odio
también disminuyen. Hace unos días me dijo un amigo, un conocido, me dijo la física cuántica que en la China hay un escritor chino. No lo dije ayer. Yo tengo un amigo de hace muchos años y él es un físico cuántico y entonces ellos dicen los fenómenos no existen desde el lado del objeto, sino que entonces yo he visto también que yo se lo digo a estos amigos, yo les digo, deberíais investigar si realmente las personas, estos físicos cuánticos que realmente tienen, no solo de mera palabra, sino una convicción profunda sobre la no existencia de los fenómenos tal y como se nos aparecen. Entonces me gustaría que analizásemos si realmente estas personas tienen una menor egocentrismo, también tienen una menor noción de existencia de la identidad de los fenómenos, y estas personas tienen tienen menos odio y menos apego. Y me dijo, sí, parece que sí, que estas personas tienen estas emociones nocivas menos acuciadas, menos fuertes que otras personas. Así que vemos que el pensar en estas cosas es beneficioso para la forma de pensar, para disminuir estas emociones negativas, nocivas para nosotros. Entonces, si nosotros pensamos en la vacuidad, primero tenemos que generar esta sabiduría que surge del estudio, y solamente con este tipo de sabiduría no vamos a conseguir mucho. Pero si después reflexionamos, analizamos, investigamos, esto es algo muy importante, la sabiduría que surge de la reflexión. Por ejemplo, Nagarjuna, ¿cómo era este texto? También Baba Viveka, en la esencia sobre el Madhyamika y el texto sobre argumentación, explicaba todos sus análisis e investigaciones sobre la vacuidad. Es muy importante que nosotros investiguemos y analicemos. Entre los grandes maestros de Nalanda había gente, grandes eruditos, y también no budistas, tirtikas, grandes eruditos, y entre ellos discutían y esto, la discusión entre ellos, esto fue beneficioso tanto para los budistas como para los no budistas, porque hizo que fue beneficioso para ambos, porque hizo que profundizaran en sus teorías, ambos. Entonces, sí, cualquier cosa que nosotros aprendemos, tenemos que pensar cuáles son los argumentos que hay a favor y cuáles son los argumentos que hay en contra de esta afirmación. Por ejemplo, dentro de las 4 escuelas de pensamiento budista, tenemos que ver cuál es el pensamiento de cada uno de ellos y cuáles son los argumentos que se dan entre ellos, cuáles son los argumentos que utiliza una escuela para contrarrestar las teorías de la otra. Esto es algo muy importante. Dentro de la visión de Madhyamika sobre la vacuidad, es algo específico, es diferente. Si la pensamos bien, si la reflexionamos bien, es algo muy específico. Y es muy importante que analicemos, que reflexionamos. Si solamente aceptamos todo lo que oímos, sí, será así, esto no nos va a servir de mucho. Si luego entonces, si nosotros creemos algo así de manera de pronto y luego nos damos cuenta de que no es cierto, nos va a parecer, vamos a decir, era un engaño, o pensarlo de esta manera. Es muy importante que desde el principio nosotros generemos dudas y después investiguemos para aclarar estas dudas. Bueno, primero tradúcelo. Yo normalmente digo esto. Los grandes eruditos de Nalanda eran casi todos del sur de la India. Entonces yo pienso,
Entonces, lo dejamos hoy aquí. Hoy. Entonces, mañana no tenemos más que un poquito de tiempo. Entonces, hay algunos que os iréis a Sarnat, algunos desde aquí. Entonces, mañana, primero, nada más juntarnos, vamos a dar la ceremonia de generación de bodhicitta y también algunas transmisiones orales de algunos mantras. Y también después también va a venir el ministro de aquí de Bihar y vamos a tener una ceremonia juntos. Así que lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias. Sus oraciones de dedicación. Todas las raíces de virtud propias y ajenas las dedico para la conducta excelente, la dedicación alabada como suprema por todos los victoriosos Tathagatas de los 3 tiempos.